Todavía recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue hace más de 25 años donde se despertó todo este interés de los minerales. Aquí comenzó todo. Nos estamos dirigiendo al Museo de Ciencias Naturales que queda en el barrio de Caballito, Capital Federal. Vamos caminando hacia allí y me voy acordando de mis primeros minerales. Fueron comprados en este museo cuando era niño, tenía 6-7 años, y me acuerdo que era una rodocrosita, una roca de serpentinita y una dioptasa con unos cristales pequeños muy bonitos. Ahí estamos viendo la entrada del museo, miren qué imponente. Del lado derecho podemos ver una réplica de los huesos de lo que es el tigre dientes de sable, mi animal favorito prehistórico. Del lado contrario estamos viendo lo que es un gran fragmento de tronco petrificado, miren eso, nunca había visto uno completo y está realmente buenísimo. Para ingresar al museo la entrada nos sale 150 pesos, que sería más o menos equivalente a casi $2. Esta se podría decir accesible. Ya en la entrada podemos ver en la parte derecha un gran meteorito, que ese es el meteorito El Toba, que proviene de Campo del Cielo. En ese lugar se han encontrado meteoritos de hasta 30 toneladas de peso. Igualmente este ejemplar es bastante grande y obviamente es pesadísimo, pesa 4.2 toneladas. Vamos ingresando a la sala de geología y bueno, vemos los cristales. Ahí vemos un gran cristal de cuarzo ahumado que tiene el pico un poco roto y tiene una fractura interna. Pero este ejemplar estaba desde que yo era niño. Es increíble cómo ha sobrevivido. Pasamos a la vitrina de los minerales y cristales que tienen varios ejemplares de todo tipo para que la gente pueda ver que no solo cuarzo existe en el mundo, sino que también otros. La mayoría, o casi en su totalidad, 99% de estos minerales tiene la etiqueta que lo identifica y además también está la localidad de donde provienen. La mayoría de estos minerales que vamos a ver en el museo, un 80% son todos minerales acá de Argentina. Ahí vemos algunos ejemplares que tienen bonitos cristales, además la vitrina ayuda porque tiene luz. Digo esto porque más adelante vamos a ver que hay una antigua colección de minerales que está un poco en un lugar oscuro y no se aprecia muy bien. Al menos las personas que tienen un poco de dificultad de vista no lo van a poder apreciar bien. Pero mi recomendación es que vayan a primera hora, ni bien abre el museo, y aprovechan porque tenemos toda la luz del sol y eso va a facilitar bastante para poder apreciarlo mejor. Además también pueden estar ordenados mediante la clasificación de Strunz. Por ejemplo, los minerales de elementos nativos, los carbonatos, los silicatos y muchos de esos grupos. Pero están todos ahí. Miren, ahí vemos ejemplares por ejemplo de azufre. Vemos un paneo general de muchos tipos de minerales que existen, como ya lo había mencionado antes. Pero vemos esta pieza en especial que es súper rara, que tiene como una especie de ojo, parece esos ojos turcos. Increíble lo que hace la naturaleza. Esa es una pieza 100% original de ágata. Miren esa geoda gigantesca que es natural, es la famosa geoda capilla que le llaman. Pero esta creo que es de Brasil, es bastante grande y esa pieza también está desde que era niño, es una de las más antiguas que estaban ahí. Ya estamos pasando a la vitrina de los minerales radiactivos, uno de mis favoritos. De ahí tenemos algo de autunita, uranófana y pecblenda en la roca. Miren eso, que tiene unos colores medios amarillos, medios verdes, suelen tener tonos así. Ahí vemos una selección de minerales radiactivos en la roca, miren eso. Se ve bastante feo, pero ahí tenemos otro ejemplar que es de carnotita, muy bueno. Hay un paneo general. Son ejemplares grandes que si uno pone un detector de radiactividad nos va a marcar la radiactividad, pero no es peligroso. ¿Qué es lo peligroso? Lo que siempre les comento es el polvo. Pero como está en una vitrina, está a resguardo y no nos va a hacer nada. Ahí ya estamos pasando a la vitrina de las fluoritas, que no es nada del otro mundo, pero son todas las fluoritas que se consiguen en Argentina. Esta es una bandeada violeta bastante bonita. Después una media verdosa,
Y bueno, ahí vemos un pequeño paneo de cómo se ven, son bastante grandes, pero no dicen nada porque no tienen cristales. Si uno la puliría quizás pueda verse bien. Pero ahí abajo tenemos ejemplares más grandes. De este lado, la del medio, tiene cristales cúbicos, bastante bonitos. Y eso, acá por ejemplo estamos viendo una especie de bloque de fluorita que parece como si fuera para un piso, que está totalmente pulido, realmente bueno. Me gustaría tener un piso así en mi habitación. Me voy a callar un poquito y voy a dejar que ustedes disfruten de la colección pública de este museo. Les quería pedir que al final del video les voy a hacer una pregunta y me gustaría que me la pudieran responder. Así que nos vemos dentro de un momento, no se vayan y disfruten del video.
este video ha llegado a su fin. Pero antes de que te vayas, me gustaría preguntarte cómo es que has comenzado a coleccionar tus minerales o piedras preciosas. Me gustaría que me lo comentaras ahí debajo del video para que yo pueda leerlo. Si este video te ha gustado, déjale un like. Si eres nuevo, suscríbete porque veremos muchos más videos relacionados con la temática de minerales y piedras preciosas. Sin más que comentarles, nos vemos en el próximo video.